Bueno, continuando con lo que es la serie de videos, en este video vamos a implementar lo que es Room. Y para ello yo dentro de Domain me voy a crear nuevos paquetes para el modelo. Para el repositorio. Y el otro para casos de uso. Ahora, una vez hecho eso, nos vamos a ir a ver el ejemplo de lo que es de la página oficial de Room. Ejemplo de implementación. Y aquí nos dice qué es lo que necesitamos para hacer la implementación correcta de Room. Necesitamos una entidad, un DAO y una base de datos. Bueno, vamos a empezar. En model yo tengo una clase que se va a llamar nota. Y esto es mi entidad. Entity. Voy a tener un var id de tipo entero igual a 0. Var título de tipo string. Var contenido. Y var fecha. Es de tipo date. Listo, ya tengo mi entidad. Pero voy a especificar que esto es una clave primaria. Primary key. Y también que sea auto incrementable. Listo, ahora me voy a mi repositorio y me voy a crear una interfaz que se va a llamar repository. Y aquí voy a crear todas mis consultas que voy a realizar a la base de datos. Por ejemplo, suspenfun insert nota, para el cual necesitamos una nota. Y esto es un insert suspenfun delete nota, suspenfun update nota, y acá le damos sus ahora necesitamos otra función que se llama suspenfun get nota by id. Obtenemos una nota a partir de su id. Y esto va a ser una query. Select todo de nota donde el id sea igual al id. Y con eso ya estamos obteniendo una nota en específica a partir del id. Ahora necesitamos otra función get notas, el cual me va a devolver un float de tipo que puede contener en su interior una lista de tipo nota. Y su query sería select todo de nota order by fecha, ordenado por fecha descendentemente. Listo, ya tengo una función que me obtiene todas las notas. Pero ahora necesito para lo que es el ascendente y el descendente. Y esto va a ser por título. Esto va a ser ascendente, título, get by nodes, ascend y descend. Listo, ya tengo todas las funciones que voy a necesitar, o todas las consultas que necesitaré en esta aplicación.
y le especificamos que es un DAO. Le ponemos la anotación DAO. Ok, ya tengo mi DAO, ya tengo mi entidad. Ahora me falta crear mi database. Para eso me voy a Data, me creo una clase que se va a llamar NotaDB, el cual va a heredar de Run Database. Y esta va a ser una clase abstracta. Dentro tenemos una función DAO, NotaDAO. Este va a ser de tipo repositorio y también tiene que ser una función abstracta. Ahora tenemos que decirle que es una database. Dentro entidades, en este caso solo tenemos una entidad, la nota, puntos class, y anotamos la versión que sería 1. Listo, ya tenemos las tres cosas que necesitamos para implementar la base de datos: el DAO, la entidad y la base de datos. Ahora tenemos que crear la instancia y nosotros vamos a hacer eso dentro de add module. Vamos a proveer esa instancia. Provides fun provide database, y para eso necesito el contexto, application context, y esto va a ser un NotaDB. Me va a devolver un NotaDB que es igual a run.databuilder. A este pasamos el contexto, luego necesitamos la clase o la base de datos NotaDB, dos puntos class Java, y al último el nombre, caso notas. Luego lo construimos con lo que es el build. Listo, con esto ya tenemos, o ya estamos proveyendo lo que es una instancia de nuestra base de datos. Ahora necesitamos crearnos una instancia a lo que es el DAO, para que podamos interactuar con la base de datos. Y para eso vamos a crearnos otro provider fun provide no download. Este va a ser un, bueno, es un DB de tipo DB, y es igual al db.nodown. Con esto ya tenemos nuestra instancia del DAO de nuestra base de datos, o sea, a esta función. Una vez hecho eso, me voy a lo que es el data, me creo una clase repository implement, y esto va a implementar lo que es el repositorio. Implementamos, y acá necesito inyectarle private val, sería DAO, es de tipo repository. Este DAO es la instancia que está siendo inyectado. Bueno, en este video solo lo voy a hacer hasta esta parte.